Hola, soy Carlos Fritsch, socio director general de Prognosis, una consultoría que hace análisis independiente, está autorizada por la bolsa. Soy analista económico y de mercados financieros desde hace 35 años, e incluso cuando trabajé fuera de México, Nueva York, Londres, nunca dejé de estar afiliado a la MIB, institución a la que estimo mucho y a quien le agradezco la invitación a participar en este podcast. Siempre fascinado por los vaivenes de la economía y los mercados, decidí titular esta cápsula Mi portafolio de inversión ante inusitados escenarios globales. Déjenme darles la conclusión para quien vaya a tener menos de un minuto para escuchar este rollo. Y creo que hay que aumentar el riesgo relativo en las carteras en general después del reconocimiento de los mercados, las caídas, las correcciones importantes que hemos visto. Pueden ponerse las cosas peor, siempre, claro, pero al menos parte del panorama pesimista ya ha sido descontado desde mi punto de vista, y en carteras, en portafolios balanceados profesionales, creo que hay que empezar a subir el riesgo, pero voy a desarrollarlo más adelante. En un reporte que escribimos el 10 de febrero pasado, antes de la invasión rusa, se llamaba La inflación es la clave, y voy a citar, decíamos: el riesgo de un periodo de estanflación. Estanflación, como saben, es un periodo de estancamiento económico con alta inflación. Decíamos, el riesgo de este periodo, con el dolor humano que eso significa, es sustancialmente superior al de los últimos 30 años. Y concluíamos por este entorno, este riesgo, que la alta incertidumbre, también estoy citando, la alta incertidumbre sobre la inflación global y el riesgo de conflicto armado en Ucrania, todavía no había guerra, sugiere incrementar ponderaciones en instrumentos de cobertura, como UDIs, energéticos y oro. Decíamos, el bajo crecimiento actual de México y poco atractivo ambiente para la inversión también sugiere considerar activos que diversifiquen el riesgo país. Y para una cartera de riesgo medio de largo plazo, sugerimos la siguiente cartera táctica para 2022, cito: coberturas 35%, ya dije que instrumentos en coberturas, energéticos, oro, UDIs, acciones 35%, deuda AAA 10% y efectivo 20%. Y pues hasta el día de hoy esta cartera ha sido ciertamente defensiva, ha tenido retornos importantes o interesantes. Habrá que cambiar ponderaciones, y esto lo voy a responder al final de este podcast, ¿no? Pero vamos a revisar la historia reciente. El entorno económico actual tiene pocos comparativos, ¿no? Pues habría que reunir periodos con pandemias globales. El único antecedente que recuerdo es la gripe española en 1918, ¿no? O momentos en que se detonaron estímulos monetarios y fiscales simultáneos, o sea, simultáneos, monetarios y fiscales sin precedente, como ha sido en esta época a raíz de la pandemia. Y además habría que aderezar esto con una fuerte disrupción de las cadenas de suministro globales en medio de una guerra comercial entre las dos naciones más poderosas de la Tierra. Y luego inventar una guerra como no había habido desde 1945, condiciones ciertamente únicas. Y por si faltara algo, ¿no? Desde las décadas de los 70 y 80, el mundo no vivía las presiones inflacionarias que vive hoy, dado el inusual desbalance entre la demanda agregada y la oferta agregada. La demanda agregada, apuntalada por la recuperación natural post-pandemia y la extraordinaria expansión monetaria y fiscal a la que me refería antes, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Pero es la expansión más grande de la historia moderna, ¿no? Simultánea. Eso estimuló la demanda agregada, y por el otro lado la oferta agregada está siendo afectada, como comentaba, por la interrupción en las cadenas de suministro, los cuellos de botella en los principales puertos del mundo y el lento regreso de muchos trabajadores al mercado laboral en algunas naciones industrializadas, que entre otras cosas estos trabajadores
disfrutaban los cheques que les enviaban sus gobiernos, ¿no? En realidad la inflación resultó ser persistente y no transitoria, como afirmaba la Reserva Federal, y tras la seria equivocación, la Reserva Federal ahora está siendo obligada a apretar su política monetaria más rápido de lo deseable y está poniendo fin a la época de mayor expansión monetaria de la historia de los Estados Unidos. Y por lo tanto, pues pone en riesgo la recuperación económica lograda tras la recesión del 2021. O sea, lo que está sucediendo es que se están eliminando los esteroides suministrados al paciente de manera bastante rápida y pues, los mercados están evaluando qué tan moderado o grave es el síndrome de abstinencia que tengan las economías y los mercados al eliminarse este estímulo, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania solo vino a exacerbar un fenómeno ya en marcha. Los precios de los energéticos y otras materias primas, sobre todo alimentos y algunos metales industriales, siguieron subiendo, presionando los costos a lo largo de muchos sectores productivos. Además, las cadenas de suministro se dislocaron aún más, presionando a la oferta. Peor aún, tras la decisión de invasión a Ucrania de Putin, la decisión de otro líder autoritario, el líder chino Xi, de mantener la política de cero COVID, eso pues, está trastornando el funcionamiento del puerto más grande del mundo, Shanghái, dislocando aún más los suministros globales. Entonces, un desbalance claro de demanda y oferta, un choque de oferta en realidad, en que se afecta no solo la inflación, sino los precios, como todo choque de oferta. O sea, un entorno muy difícil. Alta inflación, que obliga a apretar la política monetaria en todos los países, donde es alta, es decir, la mayoría de los países del mundo, y el trabajo de los bancos centrales pues, es bastante delicado y difícil, porque están obligados a tener el alza rápida de los precios, pero en este afán podrían provocar que se derrumbe la demanda agregada, ¿no? Ya de por sí afectada por un menor ingreso disponible, por el menor poder adquisitivo del consumidor, derivado precisamente de la alta inflación. Entonces, aunque la historia no necesariamente tiene que repetirse, una gran mayoría de periodos recesivos, en Estados Unidos al menos, han sido empujados por periodos de restricción monetaria, como el que estamos viviendo en estos momentos. Por eso señalábamos en la nota, en el reporte que les decíamos de inicio de año, el grave riesgo de inflación, ¿no? El peor de los escenarios económicos, en el que hay inflación y además recesión o estancamiento. ¿Y cómo han reaccionado los mercados globales a este entorno, ¿no? La verdad es que hasta hace muy poco, de manera muy sanguínea, ¿no? Incluso condescendiente, diría yo. Los mercados accionarios en Wall Street, por ejemplo, tras una breve corrección, después de la invasión rusa en febrero de este año, recuperaron el terreno perdido e incluso tocaron máximos prepandemia, ¿no? Máximos preguerra en Ucrania, casi como si no pasara nada, ¿no? En los mercados de deuda global, aunque lentamente, la corrección sí se materializó al empezarse a descontar una alza de tasas de interés agresiva. Este fue el caso muy claro en el mercado de bonos del Tesoro y también en el mercado de bonos mexicanos a tasa fija, ¿no? En el mercado de bonos M. Una explicación plausible de la fortaleza inicial de los accionarios que rebotaron con toda guerra es que un poco de inflación alta puede beneficiar los precios de venta, ¿no? Y estimular los márgenes operativos de muchas compañías, sobre todo las que enfrentan una demanda inelástica, ¿no? En bonos, el desplome de sus precios era bastante previsible, no solo porque en muchos casos los rendimientos de bonos soberanos venían de niveles negativos o cercanos a cero, sino porque la normalización monetaria había sido anunciado incluso antes de noviembre del 21. Noviembre del 21 fue la fecha en que Jerome Powell aceptaba que el calificativo de transitorio ya no era aplicable a la inflación de Estados Unidos. Momento súper importante. Pero aún así, el bono de tesoro a 10 años, el Treasury a 10 años, cotizaba el 2 de diciembre del 21 en 1.34%. En abril subió a 2.4%, una importante alza. Pero
tocó un máximo hace un par de semanas apenas de 3.15% y hoy opera en 2.75%, o sea, una verdadera montaña rusa, literal, ¿no? Por la invasión de la ex República Soviética. Los renos EM, algo similar, operaban en 5.60 en diciembre de 21, 100 puntos base más en abril pasado, 6.60, y tocaron recientemente, a mediados de mayo, un máximo de 9.17, donde yo vi operaciones, ¿no? 9.17, y hoy operan en 8.59%, otra montaña rusa, ¿no? En las últimas 2 semanas, ya estoy grabando esto el 25 de mayo del 2022, se ha materializado una notable rotación de flujos. Ha habido una venta agresiva en acciones y compra de bonos. La razón central es que los temores de desaceleración tomaron preeminencia sobre los de inflación, al menos en el corto plazo, y eso hizo esta rotación de flujos que provocó una corrección accionaria y un rebote en los precios de los bonos, ¿no? Hubo una corrección de casi 20% en el S&P, hoy está por ahí de 15% debajo de su máximo reciente. Parecido en el Dow y de menos 35% en el Nasdaq, en donde fue encabezada la corrección. Y de hecho, como saben, una caída significativamente superior al 20%, pues ya califica como un territorio de bear market, como está las acciones tecnológicas en Estados Unidos. Entonces, a estos precios, ¿cómo modificamos el portafolio balanceado que mencionamos al inicio, que publicamos en febrero pasado? Creo que hay 3 escenarios para los próximos 12 a 18 meses. 3 escenarios. Nuestro escenario central es que la inflación va a descender desde máximos, pero seguirá en niveles incómodamente altos. La tasa de fondos federales continuará subiendo hasta acercarse a 3% al cierre de año, con la posibilidad de que hacia mediados del 23 llegue hasta 3,5%. Este camino muy probablemente va a provocar una recesión de baja magnitud en Estados Unidos, y esto haría que la restricción monetaria terminara, ¿no? Con parte de los incrementos en tasa probablemente revertidos hacia el final del 2023. Entonces, este es un escenario de recesión suave, compatible con una guerra que se mantiene, pero no escala, ¿no? Este, digamos, es al menos nuestro escenario central. Entonces, para responder a la pregunta de cómo modificaríamos una cartera de riesgo medio de largo plazo, en el escenario central, o sea, de recesión suave en 2023, teníamos, digamos, coberturas del 35%, acciones del 35% como ponderación, y lo que decíamos al principio, estaríamos incrementando el nivel de riesgo, o sea, subiríamos el nivel de acciones, que ahora se encuentran en precios mucho más interesantes, ahora sí, a 45% desde 35%. Y esos 10 puntos los tomaríamos, 5 puntos de las coberturas, estaríamos 35, las moveríamos a 30, sobre todo vendiendo energéticos, ¿no? Más que oro, energéticos, pues los precios 110, 115, creemos que son interesantes para tomar utilidad, y por lo tanto tomaríamos parte venderíamos parte ahí para incrementar el nivel de acciones, y parte en efectivo, ¿no? Decíamos 20, lo moveríamos a 15%, tal vez mantendríamos la deuda en niveles relativamente bajos, ¿no? AAA solamente en 10%. Entonces, así modificaríamos este portafolio dado este contexto, ¿no? Y este escenario central, por supuesto. Y para terminar y hacer congruente, vamos a mencionar nuestro escenario pesimista. Ese escenario se construye con acontecimientos que hacen que el precio del petróleo, el WTI, suba a niveles superiores a los $140, impactando nuevamente la inflación. Entonces, pues, con estos niveles de precios de energéticos y de commodities al alza, las tasas subirían más de lo previsto y la recesión sería severa. ¿Por qué? Pues porque sería mucho más probable que convivieran tasas altas con baja actividad económica. La guerra y las sanciones a Rusia serían más agudas, y por lo tanto estaríamos ponderando menos acciones, ¿no? Esto sería en el caso de una recesión severa, un escenario más pesimista. Hay un escenario optimista, en que la guerra termina más rápido de lo previsto, la presión sobre precios de energéticos y otras materias primas desciende materialmente,
y las expectativas de inflación también. La normalización monetaria sigue su curso de manera gradual y no es necesaria una restricción excesiva al abatirse los niveles de inflación. Portafolio más agresivo en acciones, obviamente, si usted piensa que no hay recesión, ¿no? Hay un cuarto escenario, con esto termino, que me temo que hay que considerar, y es que se desate una tercera guerra mundial con posibles implicaciones nucleares. En este escenario, el activo más preciado sería nuestra salud y nuestra vida. Soy Carlos Fritsch, muchas gracias por su atención.